Sin aglomeraciones, así ha comenzado el nuevo curso escolar en las papelerías del municipio, que en estas fechas suelen recibir a numerosas familias en busca del material del nuevo curso para sus hijos. Este año estas compras se han escalonado, con el adelanto de la entrega de los chequelibros y una planificación que ha permitido evitar los agobios tradicionales en los días previos al inicio del curso. Lo teníamos todo muy preparado este verano y la verdad que la gente muy pausada, muy tranquilita, con todo encargado, entonces van viniendo muy poquito a poco. Lo tenemos todo muy bien paradito, así que muy contenta, se ve bien. Pero también se ve que los padres ya están conscientes y preparan mucho la huchita aparte durante el verano. Entonces van reservando un poquito para septiembre, que es como la cuesta de enero, pues esta es la segunda cuesta del año. Yo tengo 3 niños, pero vaya, hacemos el esfuerzo para que lo lleven todo. En el verano se ahorra algo para cuando entran ellos al colegio. Son libros y ya mismo la ropa de invierno, el hampa, muchas cosas. Muchas cositas. Uno de los principales temores de las familias con la llegada de septiembre es hacer frente a los gastos del inicio del nuevo curso, en especial si son varios los escolares que comienzan las clases. El comienzo está haciendo escalonado y no está haciendo todo de golpe como otros años. Pero muy bien, lo voy llevando bien, gracias a Dios. Este año sí lo están haciendo escalonado porque digamos las reuniones de los colegios han estado un poquito más alargadas en el tiempo uno con otra. Algunas de las recomendaciones para estas compras, que suponen un desembolso importante, son hacer una lista del material que realmente hace falta, repasar el material escolar que ya tenemos de otros hijos antes de hacer nuevas compras, comparar precios y elegir los más ventajosos o dejarse llevar por las preferencias del niño. Todos los que hoy empiezan el curso, los que estamos en la librería, los maestros, pues un año más. Y vosotros también un año más que hemos bebido, me refiero, ¿no? Porque siempre hay muchos jaleos, hay muchas cosas, a pesar de que estamos muy informatizados, de que las cosas cada vez nos las demandan mejor, por los profesores, por los colegios, los materiales, sobre todo los códigos, los ISBN de los libros, que han mejorado una barbaridad, las distribuidoras han mejorado una barbaridad. Yo no me muevo del ordenador, pero ya no tengo que ir a por libros, me los mandan enseguida con un servicio excelente, hemos mejorado muchísimo, ¿no? Y el público también ha mejorado. Un poquito más educado, sabe mejor lo que quiere, sabe mejor elegir, ¿no? No es como antes, que era una verdadera selva. Así que hemos empezado otro curso. Aquí estamos para lo que haga falta.